Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de esta novela del autor checo Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Este es nuestro fragmento número 4 y, como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 18. Es cierto que hasta que se fue de casa, Teresa había estado luchando con su madre, pero no olvidemos que al mismo tiempo sentía por ella un amor no correspondido. Habría sido capaz de hacer por ella cualquier cosa con tal de que la madre se lo hubiera pedido con voz amorosa. Y si encontró la fuerza necesaria para marcharse, fue porque nunca llegó a oír esa voz. Cuando la madre comprendió que su agresividad había perdido su poder sobre la hija, empezó a escribirle a Praga cartas llenas de lamentaciones. Se quejaba del marido, del jefe, de su salud, de sus hijos, y decía que Teresa era la única persona que le quedaba en la vida. A Teresa le pareció que por fin oía la voz del amor materno, de ese amor que había estado deseando durante 20 años, y tuvo ganas de volver. Sus ganas de volver aumentaban porque se sentía débil. Las infidelidades de Tomás le descubrieron de pronto su propia impotencia y de la sensación de impotencia nació el vértigo, el inmenso deseo de caer. Una vez la llamó la madre. Parece que tiene cáncer. Apenas le quedan ya unos meses de vida. Aquella noticia transformó en rebelión la desesperación de Teresa por las infidelidades de Tomás. Se echa en cara haber traicionado a la madre por un hombre que no la amaba. Estaba dispuesta a olvidar todos los sufrimientos que la madre le había producido. Ahora estaba dispuesta a comprenderla. En realidad, las dos estaban en la misma situación. La madre ama al padrastro igual que Teresa ama a Tomás, y el padrastro hace padecer a la madre con sus infidelidades igual que Tomás tortura a Teresa. Si la madre había sido mala con Teresa, fue solo porque sufría demasiado. Le habló a Tomás de la enfermedad de la madre y le comunicó que se tomaría una semana de vacaciones para ir a verla. Su voz estaba llena de rebeldía, como si intuyese que lo que atraía a Teresa hacia la madre era el vértigo. A Tomás le disgustó la idea del viaje. Llamó al hospital de la pequeña ciudad. El sistema de control de los casos de cáncer es muy preciso en Bohemia, de modo que le fue muy fácil comprobar que a la madre de Teresa nunca le habían encontrado nada que fuese sospechoso de cáncer y que, además, durante el último año no había ido nunca al médico. Ella le hizo caso a Tomás y no fue a ver a su madre. Pero ese mismo día se hizo un raspón en la rodilla al caerse en la calle. Su andar se volvió inseguro y casi todos los días se caía en algún sitio, se lastimaba con algo o, por lo menos, dejaba caer algo que tenía en la mano. Había en ella un deseo insuperable de caer. Vivía en un vértigo permanente. Aquel que se cae está diciendo, levántame. Tomás la levantaba pacientemente. 19. Quisiera hacer el amor contigo en mi estudio, como en un escenario. Alrededor habría gente y no podrían acercarse ni un paso, pero no podrían quitarnos los ojos de encima. Con el paso del tiempo, aquella imagen iba perdiendo su crueldad inicial y empezaba a excitarla. Varias veces le recordó al oído aquella situación a Tomás mientras hacían el amor. Se le ocurrió que existía una manera de escapar de la condena que veía en las infidelidades de Tomás, que la lleve consigo, que la lleve cuando vaya a ver a sus amantes. Quizá
sea esa la manera de convertir otra vez su cuerpo en el primero y el único de todos. El cuerpo de ella se volvería un alter ego de él, su ayudante y su asistente. Yo te desnudaré, te lavaré en el baño y después te las traeré, le susurraba mientras estaban abrazados. Deseaba que se convirtieran en un ser hermafrodita y que los cuerpos de las demás mujeres fuesen su juguete compartido. 20. Convertirse en el alter ego de su vida poligámica. Tomás no quiere entenderlo, pero ella no podía librarse de aquella imagen y trataba de estrechar relaciones con Sabina. Le propuso hacerle unas fotos. Sabina la invitó a su estudio y ella pudo ver, por fin, aquella amplia habitación en medio de la cual había una cama ancha en forma de cuadrado como un podio. Es una vergüenza que no hayas venido nunca a mi casa, le decía Sabina, y le enseñaba los cuadros que estaban apoyados contra la pared. Incluso sacó de alguna parte una obra antigua que había hecho cuando aún estaba en la escuela. Representaba una fábrica en construcción. La había pintado en una época en que la escuela exigía el más severo realismo. El arte no realista era considerado entonces como una subversión del socialismo, y Sabina, llevada por el espíritu deportivo de la apuesta, trataba de ser aún más severa que los profesores y pintaba sus cuadros de modo que no se reconociesen las huellas del pincel y pareciesen fotografías en color. Este cuadro se me estropeó. Me cayó una mancha de pintura roja. Al principio estaba muy disgustada, pero luego aquella mancha empezó a gustarme porque parecía una grieta. Era como si la obra en construcción no fuese una obra de verdad, sino un decorado teatral cuarteado, sobre el cual la fábrica en construcción no estaba más que dibujada. Empecé a jugar con la grieta, a ampliarla, a inventar lo que se podría ver a través de ella. Así pinté mi primer ciclo de cuadros, a los que llamé tramoyas. Por supuesto que nadie podía verlos. Me hubieran echado de la escuela. Delante había siempre un mundo realista perfecto y detrás, como tras la tela rasgada de un decorado, se veía otra cosa, misteriosa o abstracta. Hizo una pausa y luego añadió, delante había una mentira comprensible y detrás una verdad incomprensible. Teresa la escucha nuevamente con esa increíble concentración que pocos profesores han visto en la cara de un alumno suyo y constataba que, en efecto, todos los cuadros de Sabina, antiguos o actuales, hablan siempre de lo mismo, que son todos el encuentro simultáneo de dos temas, de dos mundos, que son como fotografías producidas por una doble exposición, un paisaje detrás del cual reluce una lámpara de mesa, una mano que rasga desde atrás el lienzo sobre el que está pintado un bodegón idílico, con manzanas, nueces y un árbol de Navidad iluminado. Sentía admiración por Sabina y, dado que la pintora se comportaba muy amistosamente, aquella admiración no iba acompañada por el miedo ni la desconfianza y se convertía en simpatía. Casi olvidó que había acudido a hacerle fotos. La propia Sabina se lo tuvo que recordar. Quitó la vista de los cuadros y volvió a ver la cama que estaba en medio de la habitación, como en un escenario. 21. Junto a la cama había una mesa de noche y encima de ella una pieza en forma de cabeza humana, precisamente como las que emplean los peluqueros para las pelucas. Pero en aquella cabeza no había una peluca, sino un sombrero hongo. Sabina sonrió. Era el sombrero de mi abuelo. Teresa solo había visto un sombrero como aquel, negro, duro, redondo, en película. Chaplin llevaba un sombrero de esos. Sonrió, cogió el sombrero y lo estuvo examinando durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿quieres que te haga una foto con el sombrero puesto? Sabina se rió de aquella pregunta durante largo rato. Teresa dejó a un lado el sombrero, cogió la cámara y empezó a hacer fotos. Cuando ya llevaban casi una hora, dijo de pronto, ¿no quieres que te fotografíe desnuda? ¿Desnuda? Se rió Sabina. Sí, repitió Teresa valientemente su proposición.
Para eso necesitamos beber algo, dijo Sabina y abrió una botella de vino. Teresa se sentía débil, permanecía callada, mientras Sabina se paseaba por la habitación con un vaso de vino y hablaba de su abuelo, que había sido alcalde de un pequeño pueblo. Sabina no le había conocido. Lo único que le había quedado de él era ese sombrero y una fotografía en la que hay una tribuna en la cual están de pie, unos al lado de otros, varios dignatarios del pueblo. Uno de ellos es el abuelo. No queda nada claro qué hacen en aquella tribuna. A lo mejor participan en alguna celebración. A lo mejor están inaugurando un monumento a otro dignatario que también lleva sombrero hongo en las celebraciones. Sabina estuvo largo rato hablando del sombrero y el abuelo, y cuando terminó el tercer vaso, dijo, espera, y se fue al cuarto de baño. Volvió vestida con un albornoz. Teresa cogió la cámara y la apoyó contra la mejilla. Sabina abrió el albornoz ante ella. 22. La cámara le servía a Teresa simultáneamente como ojo mecánico con el cual observaba a la amante de Tomás y como velo con el cual se cubría la cara ante ella. Sabina necesitaba algo de tiempo antes de decidirse a quitarse de todo el albornoz. La situación en la que se hallaba era algo más complicada de lo que había previsto. Cuando llevaban ya varios minutos haciendo fotografías, se acercó a Teresa y le dijo, ahora te sacaré fotos yo a ti. Desnúdate. La palabra desnúdate la había oído Sabina muchas veces en boca de Tomás y se le había quedado grabada. Era por lo tanto una orden de Tomás que ahora le dirigía la amante de Tomás a la mujer de Tomás. Él había unido a las dos mujeres con la misma frase mágica. Era su manera de transformar inesperadamente una inocente conversación con mujeres en una situación erótica, no mediante una caricia, un contacto, un elogio o un ruego, sino con una orden que daba de repente, inesperadamente, con voz suave pero con energía y autoridad, y manteniendo la distancia física. En esos momentos nunca tocaba a la mujer. También a Teresa le decía con frecuencia, exactamente en el mismo tono, desnúdate. Y aunque lo dijera con suavidad, aunque apenas lo susurrase, era una orden y ella se sentía siempre excitada al obedecerla. Ahora oía la misma palabra y el deseo de obedecer era quizás aún mayor, porque obedecer a una persona extraña es particularmente demencial, una demencia que en este caso resultaba aún más hermosa porque la orden no la daba un hombre, sino una mujer. Sabina cogió su cámara y Teresa se desnudó. Estaba ante Sabina desnuda y desarmada, literalmente desarmada, es decir, sin la cámara con la que hasta hacía un momento se cubría la cara y apuntaba a Sabina como con un arma. Estaba entregada a la amante de Tomás. Aquella hermosa entrega la embriagaba. Deseaba que los instantes durante los cuales estaba desnuda ante ella no acabaran nunca. Creo que Sabina también percibió el particular encanto de la situación. La mujer de su amante estaba ante ella, curiosamente entregada y tímida. Apretó 2 o 3 veces el disparador y luego, como si aquel encanto le hubiera dado miedo y quisiera alejarlo de sí, se echó a reír sonoramente. Teresa también sonrió y las dos mujeres se vistieron. 23. Todos los anteriores crímenes del Imperio ruso tuvieron lugar bajo la cobertura de una discreta sombra. La deportación de medio millón de lituanos, el asesinato de cientos de miles de polacos, la liquidación de los tártaros de Crimea, todo eso quedó en la memoria sin documentos fotográficos y, por lo tanto, como algo indemostrable, de lo que más tarde o más temprano se afirmará que fue mentira. En cambio, la invasión de Checoslovaquia en 1968 fue fotografiada y filmada por completo y está depositada en los archivos de todo el mundo. Los fotógrafos y los cámaras checos se dieron cuenta de que solo ellos podían hacer lo único que todavía podía hacerse, conservar para un futuro lejano la imagen de la violencia. Teresa
Se pasó 7 días enteros en la calle, fotografiando a los soldados y oficiales rusos en todas las situaciones que resultaban comprometedoras para ellos. Los rusos no sabían qué hacer. Habían recibido instrucciones precisas acerca de cómo debían comportarse cuando alguien les disparase o les tirase piedras, pero nadie les había dicho qué tenían que hacer cuando alguien les apuntase con el objetivo de una cámara. Sacó un montón de carretes. La mitad de ellos se los regaló sin revelar a periodistas extranjeros. La frontera seguía abierta, los periodistas venían al menos por unos días y agradecían cualquier documento que pudieran conseguir. Muchas de aquellas fotos aparecieron en los más diversos periódicos extranjeros. Había tanques, puños amenazantes, casas semiderruidas, muertos cubiertos con la ensangrentada bandera roja, blanca y azul, jóvenes que iban en moto a una enloquecida velocidad alrededor de los tanques y agitaban banderas nacionales con largos mástiles, jovencitas con faldas increíblemente cortas que provocaban a los pobres soldados rusos sexualmente hambrientos, besándose ante sus ojos con viandantes desconocidos. He dicho ya que la invasión rusa no fue solo una tragedia, sino también una fiesta del odio, llena de una extraña y ya inexplicable euforia. Teresa, 24. Teresa se llevó a Suiza unas 50 fotografías que reveló ella misma cuidadosamente con todo su arte. Fue a ofrecerlas a un gran semanario. El redactor la recibió con amabilidad. Todos los checos llevaban aún alrededor de la cabeza la aureola de su desgracia que enternecía a los buenos suizos. La invitó a sentarse en un sillón, miró las fotos, las elogió y le explicó que ahora, cuando ya había transcurrido cierto tiempo desde los acontecimientos, no había, a pesar de que son muy hermosas, posibilidad alguna de publicarlas. Pero en Praga nada ha terminado, protestó, e intentó explicarle en mal alemán que ahora, precisamente cuando el país está ocupado, se crean en las fábricas, pese a todo, consejos de autogestión, que los estudiantes están en huelga en protesta por la ocupación y que todo el país sigue viviendo a su modo. Eso es lo que resulta increíble y ya no le interesa a nadie. El redactor se puso contento al ver entrar en la habitación a una mujer enérgica que interrumpió su conversación. La mujer le entregó una carpeta y le dijo: "Aquí está el reportaje de la playa nudista". El redactor era una persona fina y temía que la checa que había fotografiado los tanques considerase que retratar a gente desnuda en la playa era una frivolidad. Por eso, colocó la carpeta muy lejos, al borde de la mesa, y le dijo enseguida a la mujer que acababa de llegar: "Te presento a una compañera tuya de Praga. Me ha traído unas fotos preciosas". La mujer le dio la mano a Teresa y cogió sus fotos. "Échele mientras tanto una mirada a las mías", dijo. Teresa estiró el brazo hasta la carpeta y sacó las fotos. El redactor le dijo a Teresa con voz casi de disculpa: "Esto es exactamente lo contrario de lo que ha fotografiado usted". Teresa dijo: "¿Qué va? Si es lo mismo". Nadie entendió aquella frase y a mí mismo me causa cierta dificultad explicar lo que quería decir Teresa al comparar una playa nudista con la invasión rusa. Estuvo observando las fotografías y se fijó durante largo rato en una en la que aparecían los 4 miembros de una familia. La madre desnuda, inclinada hacia los hijos, de modo que le colgaban unas grandes tetas como le cuelgan a las cabras o a las vacas. Detrás, el padre igualmente inclinado, cuyo paquete parecía también una especie de ubre en miniatura. ¿No le gusta?, preguntó el redactor. Está estupendamente hecha. Más bien parece que es el tema lo que le choca, dijo la fotógrafa. Se nota enseguida que usted no es de las que van a una playa nudista. No, dijo Teresa. El redactor sonrió. Al fin y al cabo, se nota de dónde viene. Los países comunistas son terriblemente puritanos. La fotógrafa dijo con maternal amabilidad: "No hay nada de particular en los cuerpos desnudos. Son normales. Todo lo que es normal es bello".
Teresa recordó a su madre cuando andaba desnuda por la casa. Oía en su interior una risa que sonaba en algún lugar a sus espaldas, mientras corría a cerrar las cortinas para que nadie viese a la madre desnuda. 25. La fotógrafa invitó a Teresa a tomar un café. Las fotos que ha hecho son muy interesantes. He notado que tiene un enorme sentido del cuerpo femenino. Ya sabe a lo que me refiero. Esas jóvenes en posturas provocativas, las que se besan frente a los tanques rusos. Sí, sería usted una estupenda fotógrafa de moda. Claro que para eso necesitaría ponerse en contacto con alguna modelo. Lo mejor es que sea alguien que esté empezando, como usted. Luego podría hacer una serie de fotos de muestra para alguna firma. Claro que le haría falta algo de tiempo antes de salir adelante. Mientras tanto, solo hay una cosa que podría hacer por usted: presentarle al redactor que lleva la sección de jardinería. Es posible que allí necesiten fotos de cactus, rosas y cosas de esas. Muchas gracias, dijo Teresa sinceramente, porque notaba que la mujer que estaba frente a ella tenía buena voluntad. Pero luego se dijo, ¿por qué iba a tener que hacer fotos de cactus? Y le repugnó la idea de tener que pasar una vez más por lo que había pasado ya en Praga. La lucha por el puesto, por la carrera, por cada foto publicada. Nunca había sido ambiciosa por orgullo. Lo que quería era escapar del mundo de la madre. Sí, lo tenía completamente claro. Fotografiaba con gran ahínco, pero podía dedicar aquel ahínco a cualquier otra actividad, porque la fotografía no era más que un medio para llegar más lejos y más alto y vivir junto a Tomás. Dijo, ¿sabe? Mi marido es médico y puede mantenerme. No necesito dedicarme a la fotografía. La fotógrafa dijo, no entiendo cómo puede dejar la fotografía después de haber hecho unos retratos tan hermosos. Sí, las fotografías de los días de la invasión fueron otra cosa. Aquellas no las había hecho motivada por Tomás, sino por pasión, pero no por la pasión por la fotografía, sino por la pasión del odio. Una situación así nunca volverá ya a repetirse. Además, aquellas fotografías que hizo apasionadamente, nadie las quiere ya porque no son actuales. Solo el cactus es eternamente actual y los cactus no le interesan. Es usted muy amable, dijo, pero prefiero quedarme en casa. No necesito un empleo. La fotógrafa dijo, ¿y se encuentra a gusto quedándose en casa? Teresa dijo, más que fotografiando cactus. La fotógrafa dijo, aunque fotografíe cactus, es su vida. Si vive solo para su marido, no es su vida. Teresa se sintió repentinamente irritada. Mi vida es mi hombre y no los cactus. También la fotógrafa hablaba con irritación. ¿Es capaz de decir que se siente feliz? Teresa dijo, con la misma irritación. Claro que me siento feliz. La fotógrafa dijo, eso solo lo puede decir una mujer muy... No quiso terminar de decir lo que pensaba. Teresa lo completó. Quiere decir una mujer muy limitada. La fotógrafa se contuvo y dijo, limitada no, anacrónica. Teresa dijo pensativa, tiene razón, eso es exactamente lo que mi hombre dice de mí. 26. Pero Tomás pasaba días enteros en el hospital y ella estaba sola en casa. Suerte que tenía a Karenin y podía salir a dar largos paseos con él. Cuando regresaba a casa, se sentaba a estudiar los manuales de alemán y francés, pero estaba triste y le costaba trabajo concentrarse. Con frecuencia, se acordaba del discurso que pronunció Dubček por la radio cuando volvió de Moscú. Había olvidado ya lo que dijo, pero seguía oyendo su voz temblorosa. Pensaba en él. Soldados extranjeros le detuvieron, a él, al jefe de un estado independiente, en su propio país, se lo llevaron, lo tuvieron 4 días en algún lugar de las montañas de Ucrania, le dieron a entender que iban a fusilarlo como habían hecho 20 años antes con su antecesor húngaro Imre Nagy. Después lo llevaron a Moscú, le ordenaron que se bañase, se afeitase, se vistiese, se pusiese la corbata,
Le anunciaron que ya no estaba destinado al fusilamiento. Le ordenaron que siguiese considerándose jefe del Estado. Lo sentaron a una mesa frente a Brezhnev y le obligaron a negociar. Volvió humillado y habló para una nación humillada. Estaba tan humillado que no podía hablar. Teresa nunca olvidará aquellas terribles pausas en medio de sus frases. Estaba tan exhausto, enfermo, drogado, o no era más que desesperación. Aunque no quedase nada de Dubček, esas largas y horribles pausas, cuando no podía respirar, cuando trataba de recuperar el aliento ante toda la nación que estaba pegada a los receptores, esas pausas quedarán. En aquellas pausas estaba todo el horror que había caído sobre su país. Era el séptimo día después de la invasión. Escuchaba aquel discurso en la redacción de un diario que en aquellos días se había convertido en un periódico de la resistencia. Todos los que oían allí a Dubček lo odiaban en aquel momento, le echaban en cara el compromiso que él había tolerado, se sentían humillados por su humillación y su debilidad les ofendía. Cuando recordaba ahora, en Zúrich, aquel momento, ya no sentía desprecio hacia Dubček. La palabra debilidad ya no suena como una condena. Cuando hay que hacer frente a un enemigo superior en número, siempre se es débil, aunque se tenga un cuerpo atlético como Dubček. Aquella debilidad que entonces le había parecido insoportable, repugnante, y que los había expulsado del país, de repente la atraía. Se daba cuenta de que formaba parte de los débiles, del campo de los débiles, del país de los débiles, y de que tenía que serles fiel precisamente porque eran débiles y se quedaban sin aliento en mitad de la frase. Se sentía atraída por esa debilidad como por el vértigo, atraída porque ella misma se sentía débil. De nuevo, empezó a tener celos y de nuevo le temblaban las manos. Tomás lo vio e hizo un gesto que ella conocía bien. Cogió las manos de ella entre las suyas para tranquilizarla, apretándoselas. Ella las retiró bruscamente. ¿Qué te pasa? Dijo. Nada. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero que seas viejo, 10 años mayor, 20 años mayor. Quería decir, quiero que seas débil. Quiero que seas tan débil como yo. 27. Karenin nunca había deseado ir a vivir a Suiza. Karenin odiaba los cambios. El tiempo de un perro no transcurre en línea recta, no avanza siempre hacia adelante, de una cosa a la siguiente. Transcurre en círculo como el tiempo de las manecillas del reloj, que tampoco corren enloquecidas siempre hacia adelante, sino que dan vueltas alrededor de la esfera, todos los días por el mismo camino. Bastaba que en Praga compraran una silla nueva o cambiaran de sitio una maceta para que Karenin lo registrase con disgusto. Aquello perturbaba su tiempo. Era como si alguien le estuviese cambiando permanentemente a las manecillas los números de la esfera. A pesar de eso, pronto consiguió rehacer en la casa de Zúrich el viejo orden y las viejas ceremonias. Al igual que en Praga, por las mañanas saltaba encima de la cama para darle la bienvenida al nuevo día. Acompañaba luego a Teresa a hacer las compras y exigía, como en Praga, su paseo habitual. Era el reloj de sus vidas. En los momentos de desesperanza, ella se hacía el propósito de aguantar por él, porque él era aún más débil que ella, quizá aún más débil que Dubček y su patria abandonada. Habían vuelto del paseo y estaba sonando el teléfono. Levantó el auricular y preguntó quién era. Era una voz de mujer, hablaba en alemán y preguntaba por Tomás. Era una voz impaciente y a Teresa le pareció que tenía un deje de desprecio. Cuando dijo que Tomás no estaba en casa y que no sabía cuándo volvería, la mujer que estaba al otro lado del teléfono se rió y colgó sin despedirse. Teresa sabía que no había pasado nada. Podía ser una enfermera del hospital, una paciente, una secretaria, cualquiera. Sin embargo, estaba excitada y era incapaz de concentrarse. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había perdido hasta aquel poco de fuerza que le quedaba aún en Bohemia
y de que ya no era capaz de sobrellevar ni siquiera un incidente insignificante como ese. El que está en el extranjero vive en un espacio vacío en lo alto, encima de la tierra, sin la red protectora que le otorga su propio país, donde tiene a su familia, sus compañeros, sus amigos, y puede hacerse entender fácilmente en el idioma que habla desde la infancia. En Praga solo dependía de Tomás con el corazón. Aquí depende por completo. Si la abandonase, ¿qué le pasaría? ¿Va a tener que vivir toda su vida temiendo perderlo? Piensa. Su encuentro estuvo basado desde el comienzo en el error. La Ana Karenina que llevaba bajo el brazo era una contraseña falsa que había engañado a Tomás. Cada uno de ellos había creado un infierno para el otro, pese a que se quedarían, pese a que se querían. El hecho de que se quisieran demostraba que el error no residía en ellos, en su comportamiento o en la inestabilidad de sus sentimientos, sino en que no congeniaban porque él era fuerte y ella débil. Ella es como Dubsek, que hace en medio de una sola frase una pausa de medio minuto. Es como su patria, que tartamudea, pierde el aliento y no puede hablar. Pero es precisamente el débil quien tiene que ser fuerte y saber marcharse cuando el fuerte es demasiado débil para ser capaz de hacerle daño al débil. Así se decía, apretando contra su cara la cabeza peluda de Karenin. No te enfades, Karenin. Vas a tener que volver a cambiar de casa. 28. Estaba sentada en un rincón del compartimiento, la pesada maleta sobre su cabeza. Karenin se apretaba contra sus piernas. Estaba pensando en un cocinero del restaurante en el que trabajaba cuando vivía en casa de su madre. Aprovechaba cualquier oportunidad para darle una palmada en el trasero y con frecuencia la invitaba, en presencia de todos, a acostarse con él. Era curioso que pensase precisamente en él. Representaba un ejemplo directo de todo lo que le repugnaba, pero en lo único que pensaba ahora era en localizarle y decirle: tú decías que querías acostarte conmigo. Aquí estoy. Tenía ganas de hacer algo para que ya no le quedara escapatoria. Tenía ganas de destruir brutalmente todo el pasado de sus últimos 7 años. Era el vértigo, el embriagador, el insuperable deseo de caer. También podríamos llamarlo la borrachera de la debilidad. Uno se percata de su debilidad y no quiere luchar contra ella, sino entregarse. Está borracho de su debilidad, quiere ser aún más débil, quiere caer en medio de la plaza ante los ojos de todos, quiere estar abajo y aún más abajo que abajo. Trataba de convencerse de que no se quedaría en Praga y ya no trabajaría como fotógrafa. Regresaría a la pequeña ciudad de la cual la sacó una vez la voz de Tomás. Pero cuando llegó a Praga, no tuvo más remedio que quedarse allí durante algún tiempo para resolver muchas cuestiones prácticas. Empezó a postergar su partida. Así pasaron 5 días y en la casa de pronto apareció Tomás. Karenin estuvo un largo rato saltándole a la cara, de modo que durante bastante tiempo les libró de la necesidad de decirse nada. Se sentían como si estuviesen en medio de una planicie nevada, temblando de frío. Luego se aproximaron como dos enamorados que aún no se han besado. Él le preguntó: ¿estaba todo en orden? Sí, contestó. ¿Has pasado por la revista? Llamé por teléfono. Y nada, estaba esperando. ¿Qué? No le respondió. No podía decirle que le esperaba a él. 29. Volvemos a un instante que ya conocemos. Tomás estaba desesperado y le dolía el estómago. No se durmió hasta muy entrada la noche. Poco después se despertó Teresa. Los aviones rusos sobrevolaban Praga y con ese ruido no se podía dormir. Su primer pensamiento fue: ha vuelto por culpa de ella. Por su culpa cambió su destino. Ahora no tendrá él que hacerse responsable de ella. Ahora tiene ella que hacerse responsable de él. Aquella responsabilidad le parecía superior a sus fuerzas, pero luego se acordó de que ayer,
Poco después de aparecer él en la puerta de la casa, sonaron en una iglesia de Praga a las 6 de la tarde. La primera vez que se vieron, ella terminaba de trabajar a las 6. Lo había visto sentado en el banco amarillo y había oído sonar las campanas de la torre. No, no fue la superstición, fue su sentido de la belleza lo que la liberó de la angustia y la llenó de ganas de vivir. Los pájaros de la casualidad volvían a posarse en su hombro. Tenía lágrimas en los ojos y estaba inmensamente feliz de oírle respirar a su lado. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el cuarto fragmento de La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Ojalá que lo disfruten. Gracias.